Buenos días, mi nombre es Jorge Velázquez, soy cardiólogo electrofisiólogo del Centro Cardiovascular Sommer Cari. Agradezco en el día de hoy a los organizadores del 10º Simposio de Medicina Cardiovascular del Oriente Antioqueño por invitarme a participar en este tópico de la enfermedad cerebrovascular, las arritmias y la enfermedad cardiovascular en urgencias. Esta presentación podría ser muy simple, serían 2 electrocardiogramas y ya, porque nuestro gran enemigo en términos de arritmias sería la fibrilación auricular, pero creo que debemos ir más allá del simple diagnóstico de la fibrilación auricular o de hablar simplemente de fibrilación auricular. Esta es nuestra gran enemiga, la fibrilación auricular, la responsable de un sinnúmero de eventos cardio-cerebrovasculares y de embolismo sistémico, responsable de deterioro cognitivo, déficit neurológico transitorio y permanente en una gran población de nuestra práctica diaria. Lo típico de este electrocardiograma es la ausencia de ondas P que preceden al QRS y un intervalo RR variable, donde claramente lo que sucede en el corazón de nuestros pacientes es una activación caótica de las aurículas donde se pierde la sístole auricular y esta activación caótica de estas aurículas genera un flujo lento en esa cavidad auricular, más específicamente hacia la auriculilla izquierda, sitio donde se vienen a formar un sinnúmero de trombos que posteriormente llevarán a la formación de eventos embólicos que pueden ir al sistema nervioso central o a cualquier sitio de nuestro territorio arterial, generando consecuencias catastróficas para nuestros pacientes. Este electrocardiograma corresponde a un caballero de 56 años que consulta por un cuadro clínico de una hora de evolución consistente en caída al intentar levantarse de la cama, incapacidad para la marcha, estar de pie y movilizar el hemicuerpo izquierdo. Previamente era hipertenso y dislipidémico y relata que desde hace ya más o menos 5 años venía con episodios de palpitaciones de inicio y terminación súbita, muy irregulares en su duración y en la intensidad, previamente tratado con verapamilo 240 miligramos al día, clortalidona 25 miligramos al día y atorvastatina. ¿Qué le había pasado a este hombre? Este hombre venía contándonos que posiblemente venía con paroxismos de fibrilación auricular de muy corta duración. Estos paroxismos degeneraron en que su aurícula izquierda formara un trombo y el evento por el cual se presenta en estos momentos es un evento cerebrovascular. ¿Qué hay que hacer? Tomar un electrocardiograma, ver las condiciones neurológicas, tomar imágenes cardíacas, tomar imágenes, tomografía, y la discusión la pongo en el punto de una hora de evolución. Este paciente se acostó bien y desde que se levanta cursa con síntomas. Es posible que el evento cerebrovascular no lleve una hora de evolución y por el contrario lleve más de 6 a 8 horas de evolución y ya posiblemente no podamos hacer una terapia de reperfusión. Serán las imágenes del sistema nervioso central y el concepto del neurólogo y del neuroradiólogo quienes nos definirán el momento de intervenir. Este es otro paciente de 55 años que consulta por sensación de disneas, palpitaciones y un déficit neurológico transitorio que consiste en una desviación de la comisura labial, dificultad para hablar, que duró más o menos 15 minutos y se lo llevaron de una para urgencias. Es exfumador, niega enfermedad coronaria o diabetes, es hipertenso, en tratamiento médico.
ingresa con una presión de 90-60, 150 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria normal y una saturación limítrofe al ambiente. El electrocardiograma demuestra un ritmo de flóter auricular con bloqueo variable de la conducción AB y un trastorno de conducción intraventricular tipo bloqueo de rama derecha de las de His. Pero, ¿y por qué hablar de flóter auricular en este escenario? Bueno, retomemos. Este es otro paciente de la práctica diaria. Tiene un marcapasos. Vemos espigas de marcapasos que generan un QRS. Pero llama la atención que no veo onda P en este electrocardiograma de superficie. Por el contrario, en B1 puedo ver discretas oscilaciones, posiblemente flóter o fibrilación auricular. Si a este paciente lo cardiovierto, vemos cómo igualmente sigue estimulado, su intervalo RR es regular, pero en B1 podemos ver un latido intrínseco del paciente donde hay claramente una onda P que precede al QRS, es decir, este paciente tiene un ritmo sinusal donde hay un electrodo que detecta la actividad auricular del paciente y, de acuerdo a su programación, estimula el ventrículo. El mensaje es que independiente de que yo tenga un intervalo RR constante, si el paciente tiene fibrilación auricular, ahí está el riesgo de los eventos cerebrovasculares de mi paciente. ¿Cómo definimos la fibrilación entonces auricular? Ya lo habíamos dicho previamente. Es una activación caótica no controlada de las aurículas y consecuencia de esto se pierde la contracción auricular. En el electrocardiograma vamos a ver un intervalo RR irregular, ausencia de ondas P, irregularidad de la activación auricular. Esta puede ser sintomática o asintomática. Si el paciente es sintomático, excelente, va a consultar, pero el paciente asintomático puede consultar por un evento cerebrovascular. Emboliza igual el sintomático o el asintomático. Para mí sería de muchísimo más riesgo el asintomático, porque nunca va a consultar y puede llegar muy tarde en un evento cerebrovascular. Para hacer el diagnóstico clínico, debemos encontrar un electrocardiograma de superficie donde demostremos la arritmia y que ésta al menos tenga una duración mayor de 12 segundos. Recientemente las guías han hablado de fibrilación auricular subclínica y en los pacientes con marcapasos encontramos que cada vez con mayor frecuencia vemos ritmos auriculares rápidos. Esos ritmos auriculares rápidos son condiciones que preceden la aparición de fibrilación auricular en nuestros pacientes. Y es importante que, de acuerdo a la duración de esos ritmos auriculares rápidos y los factores de riesgo de nuestros pacientes, definamos tempranamente los momentos de anticoagulación en estos tipos de pacientes. De igual forma, existen dispositivos de monitoreo, como lo son los monitores de eventos, que en el escenario de la enfermedad cerebrovascular tienen un rol muy importante. Estos dispositivos se utilizan o están indicados en pacientes en quienes cursan con un evento cerebrovascular transitorio o un evento cerebrovascular ya establecido. Le hacemos ecocardiografía, les hacemos Holter, les hacemos Doppler de carótidas y no podemos definir la etiología de este evento cerebrovascular. En ese tipo de pacientes podemos implantar este tipo de dispositivo, ya que hasta en un 30% de los pacientes con eventos cerebrovasculares de origen desconocidos, los episodios de fibrilación auricular asintomáticos o silentes son responsables de los embolismos en estos pacientes. Entonces, hacemos el diagnóstico y rápidamente
hacemos una medida de prevención secundaria, que es el inicio de la anticoagulación en ellos. Entonces, los marcapasos nos pueden decir qué pacientes están en riesgo de sufrir un evento cerebrovascular, y de igual forma, los monitores de eventos nos pueden decir de una fibrilación auricular silente subclínica, volver la clínica, volver la diagnóstica y definir una intervención en nuestros pacientes. En este escenario, hablamos ya de fibrilación auricular en el primer paciente, hablamos de fibrilación auricular en el segundo paciente, de flóter auricular en el segundo paciente. En el tercer escenario les mostré un paciente con marcapasos que pasa de un ritmo de fibrilación auricular, se cardiovierte y pasa a un ritmo sinusal. Todos esos pacientes, de acuerdo a sus condiciones de riesgo, deben recibir anticoagulación. Los dos primeros ya hicieron un evento cerebrovascular, eso se llama prevención secundaria y se deben anticoagular. Paciente que tenga evento cerebrovascular isquémico y yo le demuestro fibrilación auricular, ya es una prevención secundaria y yo considero que todos ellos deben ser anticoagulados. Y se debe anticoagular tanto paciente con fibrilación auricular como flóter auricular. Estas dos arritmias son un continuo de una misma enfermedad. Tienen el mismo riesgo los pacientes con fibrilación auricular que los que tienen flóter auricular, y en ambos se deben anticoagular de acuerdo a sus factores de riesgos. Hacer la escala de índice de CHADS-VASc para definir el riesgo. Si ya tuvieron un evento cerebrovascular, no hay duda, hay que anticoagularlos. Si no lo han tenido, definir de acuerdo a ese riesgo en qué momento anticoagularlos. Si mi paciente tiene marcapasos por fibrilación auricular y así el electrocardiograma muestra un ritmo regular, ordenado, con intervalos RR regulares, ¿debe estar anticoagulado? Sí. Que yo organice el ritmo del paciente no le quita el riesgo que le confiere la fibrilación auricular, e idealmente debe estar anticoagulada. ¿Por qué anticoagular? Muy sencillo. En las imágenes vemos dos al lado izquierdo de la pantalla, donde vemos la orejuela. La orejuela, la estructura embrionaria de la formación de la aurícula izquierda, ocupada por un trombo. Este trombo se fragmenta y emboliza, y puede embolizar al sistema nervioso central. Más del 90% de los trombos de fibrilación auricular no valvular se originan en la orejuela izquierda, y ese es el rol de la anticoagulación: prevenir la formación de trombo en este tipo de pacientes. Segundo, en la imagen de la derecha vemos tomografías, que también es una herramienta muy importante que nos permite definir la presencia o no de trombos en las cavidades cardíacas. Y vemos como en la imagen inferior central, la aurícula izquierda en la punta ocupada por un trombo. Muy, muy importante. ¿En qué momento vamos a definir el inicio de la anticoagulación en estos pacientes que ya tuvieron un evento isquémico transitorio o un evento cerebrovascular? De acuerdo a si es un evento isquémico transitorio y al grado de severidad definido por la escala NIS, serán los momentos en tiempo, 3 días, 6 días o más de 12 días, y de acuerdo a las características en la imagen de resonancia, si hay riesgo de transformación hemorrágica o transformación hemorrágica, ¿qué tanto nos vamos a demorar en el inicio de la anticoagulación? No es que el paciente llegó a urgencias e inmediatamente iniciamos anticoagulación. Podemos estar empujando un evento cerebrovascular isquémico sin riesgo de transformación a un evento cerebrovascular hemorrágico y cambiar las condiciones del paciente y empeorarlas. Entonces es muy importante la clasificación de NIS, el grado de compromiso del sistema nervioso central, los hallazgos de la resonancia
para definir en qué momento reiniciaremos la anticoagulación en nuestro paciente. No solo por arritmias pueden nuestros pacientes tener un evento cerebrovascular isquémico. Tenemos condiciones congénitas, como lo vemos en esta imagen de resonancia, donde encontramos un ventrículo izquierdo no compacto. Esta es una cardiopatía congénita, donde ese ventrículo, en vez de ser una masa de miocardio ventricular sólida, es hipertrabeculado. Esas múltiples trabeculaciones forman flujo lento al interior de esa cavidad ventricular y favorecen la formación de trombos. Y es una causa de embolismo sistémico y de eventos cerebrovasculares en pacientes con cardiopatía congénita. En la imagen vemos una complicación propia de la enfermedad coronaria y es la formación de un gran aneurisma inferior del ventrículo derecho. Los aneurismas forman flujo lento y son sitios habituales de formación de trombos en las cavidades cardíacas. Estos aneurismas, ese flujo lento y esa formación de trombo implica la necesidad de anticoagulación en los pacientes y son una causa bastante frecuente de embolismos a sistema nervioso central. De igual forma, el infarto anterior extenso, como se ve en este caso, permite la formación en el periodo agudo de trombos laminares en el sitio donde se origina el infarto y pueden ser responsables de embolismos al sistema nervioso central. Otra cardiopatía congénita, otra condición bastante frecuente es el foramen oval permeable, donde, como lo vemos en la imagen, hay un trombo cabalgando en ese foramen oval y el embolismo paradójico, donde pacientes con trombosis venosa en miembros inferiores o trombosis venosa profunda abdominal pueden generar embolismos paradójicos sistémicos o a sistema nervioso central, donde el cierre de esta comunicación es una estrategia claramente válida para reducir el riesgo de eventos cerebrovasculares. De igual forma, nuestros pacientes pueden tener prótesis valvulares en posición mitral o en posición aórtica. La imagen en cuestión es una prótesis en posición mitral, una bioprótesis con disfunción por presencia de trombos. Esto es causa de embolismo sistémico igual en nuestros pacientes. Mensajes para llevar entonces y cerrar esta conferencia. La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente responsable de eventos cerebrovasculares y embolismo sistémico. Tanto la fibrilación auricular como el flóter auricular tienen el mismo riesgo embólico y ambos se deben anticoagular. Prevención primaria o prevención secundaria. Primaria, de acuerdo a los factores de riesgo. Secundaria es aquel paciente donde ya tuvo un evento isquémico. Sin duda alguna tengo que buscar una herramienta terapéutica que me permita reducir los riesgos de embolismo sistémico. Los dispositivos de estimulación, marcapasos, desfibriladores, resincronizadores, cardioresincronizadores o los monitoreos o los dispositivos de monitoreo, monitor de eventos, nos aportan gran información de acuerdo a la presencia de arritmias auriculares, fibrilación auricular silente. Y en pacientes con ACV de origen desconocido o criptogénico, el implante de estos dispositivos cada vez juega un papel más importante para el diagnóstico de esa fibrilación auricular silente y tomar medidas para prevenir nuevos eventos cerebrovasculares. De igual forma, hay condiciones cardíacas congénitas, ventrículo izquierdo no compacto, foramen oval permeable o adquiridas, como los infartos, que pueden generar zonas de aneurisma o zonas de inflamación y trombosis local que favorecen la formación de trombos a nivel local y posterior el embolismo sistémico. Requiere un enfoque diagnóstico muy juicioso, multidisciplinario, desde el servicio de urgencias, el electrocardiograma,
el Holter, la ecocardiografía, la tomografía, la resonancia, para, en conjunto, entre urgentólogo, internista, neurólogo y cardiólogo, tomar decisiones terapéuticas para nuestros pacientes. Muchas gracias.